Entonces, lo que habíamos visto la vez pasada eran el plano de mediatrices, que es muy importante porque nos permite definir recta y plano perpendiculares, ¿sí? Y también construir el plano perpendicular a una recta por un punto, y entonces a partir de eso tenemos todas las cuestiones armadas para trabajar con perpendicularidad. Bueno, el teorema que vamos a trabajar hoy dice que si tenemos dos rectas alaviadas A y B de manera tal que una está contenida en un plano que es perpendicular a la otra, esa sería la hipótesis, entonces existe un plano perpendicular a la primera que contiene a la segunda. O sea que en particular estamos trabajando con lo que prueba este teorema es que la relación de perpendicularidad entre rectas alaveadas también cumple con la relación de simetría. O sea, si A es perpendicular alaveada con B, B es perpendicular alaveado con A. De alguna manera hay una situación espejada, digamos, entre lo que pasa entre una recta y la otra, con lo cual terminan funcionando de la misma manera. Entonces, el primer dibujito que hice fue las dos rectas, y lo que vemos es en el segundo la hipótesis de que hay un plano alfa que contiene a la recta A y que resulta perpendicular a B, que es la definición de plano y recta perpendiculares, la habíamos dado al final de la clase anterior, la clase del lunes. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Yo lo que sé es que tengo un punto B, que es la intersección de la recta B con el plano alfa, ¿sí? Entonces, como B pertenece al plano alfa, ¿sí?, puedo tomar la perpendicular a A en el plano alfa que pasa por B, que sabemos que es única por lo que hemos demostrado en el plano, y esa perpendicular va a tener una intersección, un pie de perpendicular que pertenece a la recta A. O sea, A es un punto de la recta A, pero que resulta ser el punto que es pie de la perpendicular por B a todo esto en el plano alfa. O sea que esto está todo bien definido porque estamos trabajando en un plano, en el plano alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo continúa la demostración? Lo que voy a hacer es tomar un punto P sobre B, ¿sí?, y además voy a construir el plano de perpendiculares que pasa por A, ¿sí?, que eso se hacía poniendo dos puntos M y N equidistantes de A y trazando el plano de mediatrices, ¿de acuerdo? Entonces, acá está. Lo que hago es conseguirme este punto P, y voy a probar que P pertenece al plano de mediatrices del segmento MN. Para eso voy a comprobar que hay dos triángulos, el NPB y el MPB, que son los que están paraditos acá, este y este, ¿sí?, que comparten el lado PB, así que PB es común a los dos triángulos, así que es congruente, ¿sí? Pero en el plano alfa, ¿sí?, B
pertenece a la mediatriz contenida en alfa de Mn, ¿sí? O sea, AB es la mediatriz de el segmento Mn en el plano alfa. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa entonces que B equidista de M y de N, con lo cual tenemos también que Bn y Bm son congruentes. ¿Se llega a leer? Quedó. Voy a borrar, dejé muy poco lugar para escribir las tres condiciones del... ¿Sí? Vamos, ¿cuál es el criterio que estoy aplicando? Por ahora encontré dos lados congruentes, Bn y Bm. Esto es por la razón que dije recién, que B pertenece a la mediatriz en el plano alfa de el segmento Bm. Y la otra cuestión que tienen en común esos dos triángulos es que como la recta B es perpendicular al plano alfa, el ángulo que forman MB con BP es un ángulo recto, ¿sí? O sea que los ángulos disculpe, los ángulos NBP y MBP son congruentes y son congruentes a un recto. Esto es porque B es perpendicular al plano alfa. ¿De acuerdo? Entonces, al tener dos lados y el ángulo comprendido congruentes 2 a 2, esos dos triángulos son congruentes. Pero entonces, que sean congruentes me está diciendo que estos dos lados son congruentes entre sí. O sea que me está diciendo que P equidista de M y N ya en el espacio, ¿sí? Pero que P equidista de M y N significa que P pertenece al plano de mediatrices del segmento Mn, que eso es lo que demostramos en la clase anterior. O sea que P pertenece a pi, puedo llamar al plano de mediatrices de Mn, y P pertenece a ese plano y B pertenece a ese plano. Entonces, la recta que determinan B y P, que es toda la recta B, está contenida en el plano pi, que es lo que quería demostrar. O sea, lo que hice fue construir el plano pi que contiene a B y resulta ser perpendicular a A por ser el plano de mediatrices de M y N que está contenida en A. ¿Se entiende? Entonces, esta relación de simetría que lo que me permite mirar es si tenía A y B de modo tal que le estaba pasando esto, ¿no? Que acá se formaba un ángulo recto. También me puedo conseguir el plano que perpendicular al que contiene A. Bueno, este lo llamé pi, pero la relación esta es simétrica. A es perpendicular a B y B es perpendicular a alabeadas, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver algunas definiciones que aparecen. Dos rectas alabeadas tales que hay un plano perpendicular a una que contiene a la otra se llaman perpendiculares alabeadas. Bueno, cuando veamos simetría central y simetría axial, vamos a ver que vamos a poder hacer corresponder con simetría axial una recta perpendicular a una de las rectas a la otra mediante una tercera perpendicular. Bueno, el teorema que nos interesa ahora
es ver que por un punto P del espacio hay una única recta perpendicular al plano. La existencia viene dada por lo que estuvimos mirando. Fíjense que lo primero, lo que quiero mostrar es que existe, ¿no? Entonces, me busco dos rectas secantes en el plano, perpendiculares a y a 1, ¿sí? O a 1 y a 2, y armo las rectas perpendiculares a A1 que pasa por P, que lo sé hacer con el plano de mediatrices de dos puntos que estén ahí. Hago lo mismo con el otro y corto esos dos planos, alfa 1 y alfa 2, que se van a cortar en una recta R. La recta R tiene a P, ¿sí? Y es la intersección entre estos dos planos, así que resulta ser perpendicular al plano, a la recta A'1 y perpendicular a la recta A'2. Entonces resulta esa recta perpendicular al plano por serlo a más de una recta en el plano, ¿sí? La unicidad viene dada por pensar en que puede haber otra recta, ¿sí? Pero al pensar en el plano que contiene a R y a R', entro en contradicción con lo que demostré en el plano, porque estoy en el plano omega y la recta M tendría dos perpendiculares distintas por P, y eso había demostrado en el plano que no era posible, ¿de acuerdo? O sea que había una única perpendicular que podía pasar por un punto P. Entonces lo que no se puede armar en realidad es el plano omega, porque no es cierto que R y R' forman un plano. Termina siendo esta demostración es por absurdo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no se puede armar? Lo que no se puede armar es el plano RR', porque por lo que vimos en el plano había una única perpendicular posible. Pasemos entonces a estas definiciones. Dos rectas A y B. Acá había que hacer dibujitos, pero el problema que tenía era que me quedaron pegados los. A ver si lo achico un poquito, los hago de costado. Ahí está. Tenemos dos rectas. Cuando teníamos dos rectas secantes, buscábamos el pie de la perpendicular ¿sí? A cada una de ellas, y si estos dos segmentos eran congruentes, el punto P equidista de esas dos rectas, ¿de acuerdo? Ahora, si son alabeadas, también puedo encontrar en el plano que forman A con P, encuentro el pie de la perpendicular, y en el plano que forman B con P, encuentro el pie de la perpendicular. Si esos dos pies son segmentos congruentes, también estoy en el caso de que el punto P equidista de esas dos rectas, ¿sí? Bueno, lo llamé P en vez de M. Y cuando tengo dos planos, puedo tener dos situaciones, ¿no? Los planos paralelos o planos secantes. Esas serían las dos posibilidades. Entonces,
y la forma de encontrar, de ver si un punto equidista o no, es, dado el punto, trazar las perpendiculares a cada uno de los planos y comparar esos segmentos. Si esos segmentos son congruentes, ese punto equidista. Obviamente es fácil ver que el conjunto de puntos que equidista de dos planos paralelos no coincidentes resulta ser... ¿Están viendo bien? Porque no se está actualizando la tablet, lo que dibujo en la tablet no se está viendo en la pantalla. Ahí apareció en amarillo, ¿ven? Pero tardó un montón. Ahí, o sea, yo dibujé el plano que estaba entre medio de los otros dos, pero no quería aparecer. Bueno, ahí sigo con la tablet entonces. Bueno, tengo que ir a la otra pestaña. Bueno, ahora podemos comparar, o sea, cómo se mide cómo se hace para comparar si dos ángulos diedros son o no congruentes. Obviamente que podríamos tomar uno de los ángulos diedros y si encontramos una transformación ver qué es lo que pasa en el otro, pero en realidad alcanza con comparar las secciones rectas de los diedros. ¿Qué es una sección recta? Cuando tengo el diedro, tienen una arista en común esos dos semiplanos, entonces puedo realizar cortes con planos perpendiculares a la arista, ¿sí? Y ahí entonces la intersección del diedro con ese plano me va a dar un ángulo plano, como vemos en los dibujitos de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, como hay un único plano perpendicular a la arista por cada punto, eso me permite darle una cierta unicidad a la forma en que estoy comparando esa abertura por un ángulo plano, ¿no? Si yo corto al diedro con un plano que no es perpendicular, puedo obtener distintos ángulos agudos u obtusos, depende de qué inclinación le esté dando al plano con el cual estoy cortando. En cambio, si yo corto únicamente con secciones rectas, me aparece la ventaja que me dice este teorema de que todas las secciones rectas del diedro, o inclusive de dos diedros distintos, las puedo comparar y si son congruentes, los diedros resultan congruentes, ¿sí? Entonces, la idea es del teorema, que lo miran bien en el libro, porque es muy fácil, digamos, la idea es que si yo corto con dos planos en distintos puntos, pero perpendiculares a la arista, yo lo que puedo hacer es conseguirme una transformación rígida que me lleve esta recta o la arista en ella misma, este semiplano en sí mismo y el semiespacio en sí mismo, de manera que, sin decir que es una traslación, porque todavía no vimos cómo se trabaja con traslaciones, estoy usando una transformación que sí está permitido usar el axioma 9, que habla de semirrecta, semiplano, semiespacio, para una terna, cómo se transforma en otra semirrecta, semiplano, semiespacio. Entonces la idea es que en un mismo diedro me consigo una transformación rígida que me mande la arista en sí misma, pero con el sentido conveniente dado por las semirrectas, ¿sí? Una de las caras del diedro va a sí mismo y el semiespacio va a sí mismo, entonces eso hace que la transformación que estoy usando preserve orientación y me deja doble al diedro.
Eso me prueba que si las secciones rectas del diedro son congruentes, los diedros son congruentes para el mismo diedro, y para distintos diedros hay que trabajar un poquitito más, pero también es fácil ver que se hace de esta manera, y lo que me garantiza cortar con un plano perpendicular es esta cuestión de unicidad, porque todos los cortes que yo haga van a ser congruentes entre sí, entonces puedo usar cualquiera de esos cortes como posibilidad de comparar con otro diedro o con el mismo, ¿de acuerdo? Y eso no se puede hacer con planos que corten a la arista de manera no perpendicular. En particular, con una cierta inclinación hay uno que viene de un lado y otro que viene del otro, así que siempre hay dos, y en cambio perpendicular hay un único que hace esto, ¿no? Y casi me estoy olvidando de que hay que dar la definición de diedro recto, que es que si la sección esta resulta un ángulo recto, el diedro se llama recto, y la ventaja es que entonces el diedro adyacente de un diedro recto también es un diedro recto, el opuesto por el vértice de un diedro recto es también un diedro recto, y resultan los 4 diedros determinados por el corte de dos planos ángulos rectos, y los planos resultan perpendiculares. Hablamos entonces de planos perpendiculares cuando la sección recta de cualquiera de esos diedros es un ángulo recto plano, ¿sí? Bueno, pasemos ahora claro, algo así, pero solamente en principio con 2. Cuando pones el tercero tendrías los octantes, ¿no? Tendrías como, en vez de 4 sectores, 8 sectores. Y eso es lo que vimos también, que tenía 2 orientaciones posibles. Entonces hay que ver bien cómo se están transformando las cosas para saber si se preserva o no se preserva la orientación. Este teorema que viene acá habla de cómo definimos planos perpendiculares. Todo plano que contiene una recta perpendicular al plano pi es perpendicular a ese plano. O sea, alcanza con saber, para ver que dos planos son perpendiculares, alcanza con ver si hay una recta perpendicular contenido en uno que corte al otro, ¿sí? Entonces, y esto es recíprocamente también. Si dos planos son perpendiculares por un punto P, se contiene la recta perpendicular a pi que pasa por P. Y esto entonces lo que vemos es la ida, si S resulta ser la recta intersección de dos planos perpendiculares, y A es una recta contenida en uno de ellos que pasa por el punto de intersección del otro, con R, resulta R y pi perpendiculares, y A perpendicular a R, pero en el plano pi, ¿sí? Entonces cada uno de los ángulos que forman R y A determinan un ángulo plano que es congruente a un recto. Esto asegura que alfa y pi son perpendiculares. Por otra parte, si los planos son perpendiculares por el punto P, las secciones rectas que forman son todas congruentes con un recto, y eso asegura que están contenidos en que las rectas que contienen esas secciones rectas son perpendiculares, por lo tanto también la recta que pasa por el punto P. Otro teorema del cual que resulta interesante, porque a partir de este segundo teorema, que se ve de así bien denso, tiene como consecuencia que vamos a poder definir el semiplano bisector. La idea es
que si uno tiene un diedro, hay un semiplano, ¿sí?, con la misma arista que comparten el diedro alfa beta, ¿sí?, que hace como plano de simetría del diedro alfa beta, ¿sí? Lo que pasa que como todavía no vimos simetría plana, como definida por su triple semirrecta, semiplano, semiespacio e imagen, ¿sí? Entonces aprovechamos adelantar un poquito con las cosas que tenemos del plano. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dar este teorema. Si tenemos un semiplano que lo vamos a determinar usando la arista, ¿sí?, y la bisectriz de una sección recta, ¿sí? Entonces, para determinar un plano me alcanza con 3 puntos o una recta y algún punto más. Entonces, una recta y una semirrecta perpendicular encima a esa arista resulta que determinan un nuevo plano, ¿sí? Y lo que vamos a probar entonces es que en ese plano están las bisectrices de cualquier sección recta, en ese semiplano, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de demostrar esto es que vamos a dar la definición de semiplano bisector como ese semiplano que contiene a todas las bisectrices de los sectores, de las secciones rectas del semiplano. Después, más adelante, les voy a mostrar que no está, pero sí está en el libro, que el semiplano bisector es el lugar geométrico, como le pasaba a la bisectriz en el plano, ¿sí?, de los puntos que equidistan de las caras del diedro. Fíjense que lo que estamos haciendo con el teorema de la página anterior es definiendo al semiplano bisector como aquel que lo creo a partir de considerar el semiplano con la misma arista que las caras y la bisectriz de una sección recta. Y después puedo demostrar que esa definición es equivalente a esta, porque cualquier punto que esté en ese semiplano que demostré con el teorema anterior va a equidistar de las caras del diedro, y si un punto equidista de las caras del diedro pertenece a la bisectriz de alguna sección plana, entonces resultan ser equivalentes las dos definiciones. Veamos entonces esta proposición. El semiplano determinado por la arista del diedro y la bisectriz de una de sus secciones rectas contiene todas las bisectrices de las secciones rectas del diedro. Entonces, si alfa beta es el diedro, ya es la arista, y tenemos la sección recta de ángulo A o C, ¿sí? Entonces, si tenemos otra sección recta, la transformación rígida que aplica la terna O' alfa E1 en la terna O' no O alfa E1 resulta ser una traslación, ya lo vamos viendo, ¿no? O sea, esto de acá abajito se traslada a esto de acá abajito, de ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Esa transformación aplica
el ángulo AOC en el M o' N. La imagen de la bisectriz del primero resulta ser la imagen de la bisectriz del segundo, porque todo el plano que contiene el primer ángulo se transforma en todo el plano que contiene el segundo ángulo. Entonces, si además gamma es el semiplano determinado por la recta A y contiene R, queda doble para esta transformación, ¿sí? Y eso significa que T preserva los ángulos diedros, y ahí entonces es cierto lo que estamos diciendo en la tesis, de que todas las bisectrices de las secciones planas están en un mismo semiplano. Bien, yo acá dejé de compartir porque se venían unos teoremas medio grosos y quiero compartir esta, pero acá. Sí, dejé de compartir porque estábamos acá, semiplano bisector. Lo que me pasa estando en el apunte es que ya no puedo escribir arriba porque el PDF que tengo no me el lector de PDF que tengo no me permite escribir encima. Entonces lo único que creo que puedo hacer es señalar un poquito, pero no, ni siquiera. Bueno, entonces fíjense que ahora viene la definición de, dado el diedro, el semiplano que acabamos de ver se llama semiplano bisector del diedro, y acá está la proposición que les decía de que el conjunto de puntos que equidistan de las caras del diedro es el semiplano bisector. Entonces lo que hay que probar es la equivalencia de conjuntos, que los puntos que están en el semiplano determinado por la arista y una bisectriz equidistan todos de las caras, y que si un punto equidista de las caras pertenece a alguna de las bisectrices de una sección angular, y eso está ahí todito contado. Aprovechando entonces ahora que ya tenemos rectas paralelas en el espacio, rectas perpendiculares en el espacio, que pueden ser alabeadas o secantes. Acuérdense que las rectas paralelas ahora tienen intersección vacía o son coincidentes, pero son coplanares. Hay que agregar la condición de si son de que si la intersección es vacía también son coplanares, para que sean paralelas. Y entonces ahora podemos dar la definición de algunos poliedros especiales, como son por ejemplo los prismas, porque los prismas tienen sus caras, que son las bases, contenidas en planos paralelos. Recién ahora estamos en condiciones de hablar de planos paralelos. La altura del prisma es la perpendicular a la base que pasa por uno de los vértices de la cara opuesta. Entonces ahí hablamos de prismas rectos cuando la altura coincide con el lado, o de prismas oblicuos cuando la altura esta no coincide con el lado del prisma. También podemos hablar de prisma recto cuando las caras laterales son rectángulos. En cambio, si las caras laterales son paralelogramos, estamos hablando de prismas oblicuos. También un paralelepípedo es aquel que tiene todas sus caras paralelogramos, ¿sí? Y cuando se trata de un paralelepípedo de base rectangular y además es recto, se llama ortoedro. La palabra orto, como saben, quiere decir recta. Se usa en matemáticas, se usa bastante. En la vida cotidiana se la evita porque está asociada a una palabra que puede ser usada de manera incorrecta, ¿no? Pero también podemos definir, bueno, pirámide ya lo hubiéramos podido definir, pero altura de la pirámide, y recién ahora estamos en condiciones de hablar de la altura de la pirámide como el segmento de perpendicular que une un vértice
con el plano que contiene la cara opuesta. Y si si justo coincide que cae en el centro en el circuncentro de la base opuesta, la pirámide resulta recta, y si no, no. Y todas esas cosas tienen que ver con haber podido ahora definir perpendicularidad entre plano y recta, ¿sí? Los poliedros que hemos definido hasta ahora son todos convexos, ¿sí? Y podemos ahora definir algunos cuerpos curvos, ¿sí? Ya habíamos definido la esfera a partir de la equidistancia de un punto con otros, ¿no? O sea, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de uno dado era la esfera. Ahora, teniendo dos circunferencias en planos paralelos, podemos y congruentes, las circunferencias tienen que ser congruentes, no los planos, podemos armar el cilindro como la unión, fíjense, de las dos tapitas y de todos los segmentos que van uniendo las tapitas entre uno y otro en una cierta dirección, ¿no? Que es paralela a la recta determinada por los centros de S y S'. Pero miren qué complicado que resulta la definición de cilindro. Vamos a hacerla completa. Empezamos por tener dos planos paralelos pi, que tienen circunferencias congruentes, S y S'. Cada una de ellas tiene un centro. El centro de S se llama C, el centro de S' se llama C'. Y tenemos la recta que une los centros. Entonces, se llama cilindro al conjunto de puntos que están en la unión de los segmentos de rectas paralelas a A con extremos en S y S', y los círculos S y S'. Esto es, la primera parte que me habla de una unión es una unión sobre un conjunto infinito y continuo de elementos que son los que recorren a S y a S'. Los círculos de la definición se llaman bases del cilindro, y el segmento congruente con un segmento de perpendicular a pi por una de sus bases se lo denomina altura del cilindro, porque los cilindros también pueden ser rectos o oblicuos, y cualquier segmento de recta paralela a con extremos en S y S' se lo llama generatriz del cilindro. También podemos hablar de, bueno, acá hay una definición de cilindro recto como que la recta que une los centros sea perpendicular a las bases, ¿no? A las caras. Un cilindro tiene interior y tiene cuerpo cilíndrico, ¿sí? Después podemos definir cono como la unión de la tapita con todos los puntos de la circunferencia IP, los segmentos estos. Cualquier punto de eso se lo conoce como generatriz. Cualquier segmento que une un punto de la circunferencia con P se lo conoce como generatriz. La altura va a ser el segmento de perpendicular desde P hasta S, que puede caer fuera de S si el segmento es oblicuo. Y después también hablamos de cuerpo cónico y de interior del cono, ¿sí? Y después también podemos hablar de la circunferencia que inscribe o circunscribe, la esfera que inscribe o circunscribe un prisma, un cilindro, una pirámide puede quedar inscripta adentro de un cono cuando el polígono de la base esté inscripto en una base que sea un círculo, ¿sí? Y ahí sí se terminó la unidad, pero digamos que lo central de esta unidad fue trabajar con el concepto de perpendicularidad, que nos permite dar un montón de definiciones que nos estaban faltando para poder trabajar con
los distintos elementos de la geometría del espacio, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar con las simetrías, la simetría central, la simetría plana y la simetría axial, como para a partir del axioma 9 y dar las definiciones. Y y entonces con eso ya podemos trabajar las... vamos a empezar a trabajar con las simetrías, las definiciones formales de cada una de las transformaciones que se pueden hacer. Las primeras, las de simetría central, axial y plana, son las más fáciles, pero después vamos a ir definiendo traslación, rotación, reflexión deslizante y movimiento helicoidal, que son las que faltan para completar todas las transformaciones rígidas en el espacio, y así después poder hacer la clasificación de todas las transformaciones.